Este es el programa oficial del Colegio de Abogados de Honduras. Les saluda Juan José Ali, jefe de Relaciones Públicas del Colegio de Abogados de Honduras, y en esta ocasión me encuentro en compañía del abogado Hermes Ramírez Ávila. Abogado, bienvenido al programa Entre Juristas. Mucho gusto, un placer estar aquí con usted y sobre todo con el pueblo hondureño. Así es, y el abogado, mencionarles, amable audiencia, que el abogado Hermes Ramírez Ávila es doctor en Derecho Penal, asimismo es director del Centro de Capacitación del Colegio de Abogados de Honduras y también es catedrático universitario. Justamente el tema de hoy es Derecho Penal. Hoy vamos a, por decirlo así, dialogar acerca de todas las normativas legales del Derecho Penal y acerca de unos consejos prácticos hacia todos ustedes, amable audiencia, para que puedan llamarnos también y exponer sus casos. Abogado Hermes Ramírez Ávila, en esta época que prácticamente ya estamos en la época navideña, se dinamiza la economía, se crean empleos nuevos, ya sea de manera temporal o ya sea de manera permanente, pero uno de los requisitos fundamentales que le piden a una persona cuando va a obtener un empleo es su hoja de antecedentes penales. ¿Cómo puede limpiar una persona su hoja de antecedentes penales, abogado Hermes Ramírez Ávila? Bueno, en primera instancia, en efecto, los ciudadanos en esta temporada están en la disyuntiva de poder tratar de establecer o limpiar sus hojas de antecedentes penales. Primero hay que tener claro que existen los antecedentes penales que son los judiciales, que es única y exclusivamente los que emiten mediante un certificado la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, y por otro lado está efectivamente los antecedentes policiales, que son distintos, que es una hoja que emite en esencia la Dirección de la Policía de Investigación, que es obviamente la DPI. Tanto la Secretaría de Seguridad con su hoja de antecedentes policiales como específicamente la Corte Suprema de Justicia con su hoja de antecedentes judiciales como tal, buscan dos perspectivas. Por ejemplo, los ciudadanos que tienen automáticamente una sentencia, que han sido condenados y aparecen todavía con la sentencia descrita en la hoja de antecedentes judiciales, esta obviamente mediante un procedimiento donde interno de parte del juzgado de ejecución, se lleva un oficio directamente a la unidad de antecedentes para poderla limpiar, que es un trámite interno del Poder Judicial, es mucho más expedito. Lo complicado es limpiar los antecedentes policiales, porque muchas personas han sido denunciadas y ni se dan cuenta. Pueden ser denunciadas incluso por algún tipo de antecedente vinculado de forma concreta con una denuncia de un particular, un vecino o una persona por distintas circunstancias que lo ha denunciado, y estas denuncias que están en la DPI, que es la denuncia de antecedentes policiales, cuando le aparece la denuncia, la única vía de poder establecerlo es mediante un procedimiento interno dentro de la misma Secretaría de Seguridad, donde la persona que en este caso está siendo denunciada, pues debe de comparecer y establecer un trámite con la persona que la denunció para poder llegar a un acuerdo y que le pueda retirar la denuncia. Obviamente es un procedimiento interno dentro de la misma institución de Secretaría de Seguridad para poder limpiar esta hoja de antecedentes. ¿Cuánto tiempo sería este procedimiento, abogado? En el Poder Judicial es más expedito, es más rápido, pero ya en la Secretaría de Seguridad sí es un poco más lento. Recordemos nosotros que hay una diversa cantidad de expedientes administrativos, no obstante el procedimiento dura de 2 a 3 meses, porque debe de haber una resolución para también interna que se hace para poder borrar esta hoja. Excelente, y a toda nuestra amable audiencia, ya desde este momento pueden llamarnos y, por decirlo así, utilizar esos conocimientos del doctor Hermes Ramírez Ávila a los números 2239-3007 o escribirnos a los números de WhatsApp 9437-5617 y 9437-5600. Abogado Hermes, ahora entrando ya un poco más en la práctica, cuando una persona es detenida, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted, como doctor en Derecho Penal, debe de tener esa persona para, por decirlo así, no agravar el problema en el cual está? Bueno, el proceso de detención es un proceso bien difícil. Recuerde usted que constitucionalmente la autoridad en este caso tiene la potestad constitucional de detenernos a nosotros por un término que no exceda de 24 horas. En casos de complejidad, obviamente por el tema de la investigación, el término puede ser un poco mayor. No obstante, en la mayor parte de las circunstancias delictivas, que no exceda de 24 horas, la autoridad puede detenernos con el único propósito de ponernos efectivamente frente a un juez para que sea el juez que determine si nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad. Lo más delicado de estas 24 horas de detención que se pueden dar, porque obviamente la policía tiene esta facultad de la autoridad, nosotros tenemos que tratar de buscar un asesoramiento legal inmediato. Porque en algunas circunstancias, cuando se dan estos impases de la detención, la persona se desespera, no sabe qué hacer, y en algunas ocasiones tal vez son conflictos menores o conflictos que no tienen mayor repercusión legal, es decir, por una circunstancia debidas
embriagantes, por una circunstancia incluso de algún escándalo público. Entonces, cuando se dan estos factores, lo más inmediato es no perder la calma, tratar de tranquilizarse, buscar el asesoramiento legal para que se pueda efectivamente buscar un arreglo con el Ministerio Público, que en este caso es el ente encargado de parte de la acusación para poder solventar estas cosas. Las acciones de detención pueden darse en determinado momento. Una persona no es considerada en ese caso todavía imputada, sino que después de las 24 horas, cuando ya se decide un expediente, elevar a la vía judicial. Excelente, y justamente a toda nuestra amable audiencia ya pueden comenzar a llamarnos a los números 2239-3007 o escribirnos a los números de WhatsApp 9437-5617 y 9437-5600. Abogado Hermes Ramírez, cuando una persona es detenida, ¿qué figura jurídica ampara a su apoderado legal o a su familiar para poder encontrar en qué posta fue remitido esa persona? Bueno, cuando una persona es detenida, inmediatamente se le habilitan los derechos constitucionales de los mecanismos de defensa. En este caso, cuando su asistencia se brinda por parte de un profesional del derecho, cualquiera de los más de 25.000 colegas que estamos colegiados en el Colegio de Abogados pueden comparecer. Ya lo dice el Código Procesal Penal, que las personas gozan esencialmente de los derechos que se les considera como imputados. En este caso, esos derechos parte de la asistencia jurídica. Ellos tienen forzosamente que llevar consigo y permitírseles que puedan entrevistarse con su apoderado legal. Obviamente también el tema de ser escuchados, porque también eso involucra unos derechos esenciales. Estos derechos están contenidos en el artículo 101 del Código Procesal Penal, donde se nos establece cuáles son los derechos que tiene en este caso el imputado. A una llamada telefónica también tienen ellos derecho para poder comunicar a sus familiares que están en determinadas circunstancias. Si una persona no sabe dónde está su familiar que fue detenido, entonces es distinto, porque tiene que recurrir a la autoridad, y si la autoridad no le contesta dónde está esta persona detenida, debe de comparecer ante un organismo de derechos humanos para interponer un recurso de exhibición personal o habeas corpus, que se denomina, y son directamente las oficinas del CONADE las encargadas de verificar este procedimiento para poder llevar a cabo la búsqueda en las distintas postas policiales, porque a veces nosotros entendemos por la misma realidad del país que hay estructuras criminales, hay esencialmente grupos criminales que utilizan la vestimenta de los cuerpos de seguridad para poder hacer determinadas acciones delictivas. Entonces queda en la ciudadanía el concepto de que es la autoridad la que anda ejecutando acciones delictivas cuando es todo lo contrario. Excelente. Y abogado, ahora, cuando una persona, usted lo mencionaba que una persona puede ser detenida por más de 24 horas, ya si esa persona entró en un proceso, ya se convierte en un imputado, y se le dicta la medida de prisión preventiva, ¿qué derechos tiene esa persona ya dentro de la prisión? No, ya estando dentro de la prisión, bueno, en primera instancia, en contra del auto de formal procesamiento, que es la figura que se utiliza después de la audiencia inicial, cuando la persona ya queda detenida, después de ese plazo, pues la gente a veces desconoce de que puede revisarse esa medida. Recuerde que esa resolución del auto de formal procesamiento conlleva que la persona se encuentre con una medida cautelar de estar y de guardar prisión preventiva. Cuando se decreta esta prisión preventiva como medida cautelar, si los supuestos pueden cambiar una vez que la persona está en ese proceso de detención dentro de un centro penal, puede su mismo apoderado legal solicitar la figura de la revisión de la medida. En algunas ocasiones los abogados prefieren no hacerlo para llevar consigo más rápido las etapas del proceso, porque en otras prefieren ellos interponer algún recurso de apelación en contra de estas resoluciones que se dictan por los juzgados de menor consideración, para los juzgados de letras, para que sean los juzgados, en este caso de apelación, los que puedan revertir esta decisión judicial. Excelente, tenemos nuestra primera comunicación durante el programa desde la ciudad de La Ceiba. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días, hablo de aquí de La Ceiba, Atlántida. Buenos días, caballero. Abogado, quería preguntarle una consulta. Díganos. Abogado, cuando uno pide auxilio político de aquí nomás, de La Ceiba, la casa del partido, uno puede ir a pedir en los Estados Unidos. Auxilio político desde la Casa del Partido. Abogado Hermes Ramírez Ávila, la consulta de nuestro amable televidente, ¿cuál sería el procedimiento que él debe realizar? ¿Usted quiere pedir asilo político? Ya cortó la llamada. Creo que todavía estamos en comunicación. Correcto, abogado. Sí, ¿cuál es la circunstancia por la cual usted quiere pedir asilo político? Abogado, es que aquí yo tengo 4 hijos y aquí la cosa está fea y no prosperamos ni nada.
y yo estoy consiguiendo una carta de auxilio político de la casa del partido. ¿Usted cree que eso me sirve para llevármelo para allá? La circunstancia, el asilo político es brindado por un gobierno que no es el nuestro, por un país que no es el nuestro. Usted puede pedir asilo político en cualquier país del mundo, pero tiene que reunirse varios supuestos, es decir, deben de reunirse varias consideraciones. Por ejemplo, que usted sea una persona perseguida, en este caso por algún tipo de motivación política o por algún tipo de motivación de seguridad o por algún tipo de motivación de acuerdo a su género o de acuerdo a su circunstancia, en este caso étnica. Usted puede pedir algún tipo de asilo político, o cuando usted en determinadas circunstancias ha sido refugiado o se desprenda de un conflicto obviamente de guerra, que no es el caso nuestro porque nosotros no tenemos declarada guerra como generalmente sucede en algunos países de África, en algunos países de Medio Oriente. Entonces hay ciertos supuestos para poder establecer la solicitud de asilo político. Lo que en determinado momento las personas confunden es el asilo político que se puede dar por circunstancias de razones humanitarias, que ese asilo político es una eventualidad que actualmente se da en México para que las personas, en este caso, que están en la ruta de migrantes y que decidan o tomen esa decisión de irse hacia los Estados Unidos, entonces puedan obtener algún tipo de beneficio de buscar trabajo en los Estados Unidos mexicanos, allá en México, como nosotros le conocemos coloquialmente. Entonces esa visa o ese asilo por razones humanitarias solo se da para que usted pueda permanecer 1 o 2 años y poder de alguna u otra forma encontrar alguna opción de empleo. Pero para las circunstancias de pedir asilo político en Estados Unidos son bien rigurosas. Sí me gustaría que, si usted tiene acceso a internet, busque la página de la Embajada de los Estados Unidos y puede ver los supuestos en los cuales se da estos casos, cuando son mujeres y son víctimas de violencia doméstica o han sido víctimas de alguna violación o de alguna agresión sexual. También es uno de los supuestos que se considera, pero son bien restringidos. Entonces, pero hay que buscar otras opciones en relación a esto para poder tomar una decisión de pedir un asilo político, porque en la gran mayoría, casi en más del 90% de los casos, estos asilos políticos son denegados cuando no tienen un sustento. Excelente, tenemos otra comunicación desde el Progreso Lloro. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, le habla el señor Juan Ramos. Buenos días, don Juan. ¿Cuál es su consulta? Fíjese que mi consulta es que tengo un caso que estuve detenido y me dieron, salí bajo medidas y me dieron, en mi caso lo pasaron a procedimiento abreviado, parece que dice. Sí. Y salí bajo medidas y ya tengo 3 años de y no sé cuál es lo que prosigue sobre eso. Bueno, yo le recomendaría que inmediatamente busque usted al abogado o al apoderado legal defensor que usted tuvo, porque después de 3 años usted no puede desconocer cuál es el estatus actual del caso, de su juicio. Usted eventualmente tiene un expediente abierto, un expediente de acusación penal abierto. Eso significa que debe de comparecer inmediatamente para ver cuál es la circunstancia y obtener pronto una carta de libertad si ya el Ministerio Público ha decidido no perseguir su acción, su acusación. Lo que yo le recomiendo, usted de Progreso me dice, ¿verdad? Sí. Sí, lo que yo le recomiendo es que busque la defensa pública de forma inmediata, si es posible este lunes, para que usted pueda manifestarle a un defensor público. Recuerde que el defensor público no le va a cobrar absolutamente nada. El defensor público forma parte de la defensa pública, que es una dirección que está dentro del Poder Judicial de prestación de servicios gratuitos, para que él pueda conocer cuál es su caso. Usted no puede dejar el expediente abierto por mucho tiempo, porque en algunas circunstancias mucha gente desconoce que cuando ya ha sido beneficiada con la libertad momentánea, porque el juicio continúa su curso, entonces las personas se encuentran con la sorpresa de que en cualquier momento pueden ser capturadas porque no fueron a notificarse a los juzgados, y que fue una de las obligaciones que directamente va consigo la circunstancia por la cual se le ha puesto en libertad, que es la notificación periódica al juzgado dependiendo de las semanas que le han puesto. Si usted no se siguió notificando en los juzgados, entonces muy probablemente le puede afectar para que le libren una orden de captura y lo vuelvan a arrestar y usted va a estar preso nuevamente. Por eso le recomiendo yo que vaya a la defensa pública el día lunes, para que pueda un defensor público ir a ver su expediente y que usted con más seguridad y más tranquilidad ya cierre ese expediente y que no le represente ningún tipo de desventaja en el futuro.
Excelente, y agradecemos a nuestro amable televidente por su comunicación. Ahora vamos aquí en una llamada desde Tegucigalpa. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días. Habla Estela. Buenos días, doña Estela. ¿Cuál es su consulta? Sí, que le quiero hacer una consulta. Mi hermano hace año y medio estuvo preso por indumentaria militar. Luego ahorita volvió a caer con marihuana. Un poquito así, un poquito. Pero a él no le dieron los derechos ni de hacer el examen de consumo. Le negó el juez le negó ese derecho y entonces bien solo se lo clavaron a 6 meses. A 6 años, perdón. Entonces no sé si quiero saber algo, que si él, aparte de eso, tenía derecho a una pena como de 3 años que le bajan. A una reducción. O porque estaba condenado, no tiene ningún derecho. Quiero ya saber eso, porque según a mí me han dicho, es que cuando caen 2 veces por marihuana es que les cae multa. Bien, muchas gracias, doña Estela, por su comunicación. Abogado Hermes Ramírez Ávila. Ok, en esas circunstancias hay que saber y determinar qué fue lo que pasó con el expediente anterior. Porque si ya la persona fue capturada y fue puesta en libertad, recuerde que se expone nuevamente al ser capturado a una circunstancia de reincidencia. Es cuando usted vuelve a cometer el delito por el cual entonces en un determinado momento hacia atrás ya se le había usted detenido, se le había capturado. Porque tener 2 expedientes abiertos, 2 acusaciones del Ministerio Público abiertas, esto puede desembocar en un auto de formal procesamiento de uno de los expedientes y directamente capturar a la persona. Lo más recomendable en este caso, busque al apoderado legal que le llevó el expediente en la ocasión pasada, para que, o si no, el abogado que está conociendo, defendiéndolo actualmente, pueda en este caso investigar cuáles son las circunstancias por las cuales no se le continúa el juicio en la ocasión anterior. Bien, excelente. Tenemos comunicación vía WhatsApp o más adelante estaremos rotulando también más mensajes por parte de toda nuestra audiencia. Abogado Hermes Ramírez, consultarle. Ya cuando una persona ya fue a prisión, ya fue condenada a eso y más bien ya va a cumplir su pena dentro de la prisión, ¿cómo puede hacer el apoderado legal para ya obtener la carta de libertad de esa persona o sus familiares para que esta persona ya salga libre? Sí, en este caso recuerde que una persona que está en la ejecución de su pena, en el cumplimiento de su sentencia, puede optar a la libertad condicional previamente. En este caso es uno de los beneficios penitenciarios. Pero si ya la persona está ya cerca de cumplir su pena, ya el juez de ejecución directamente hace el trámite con los encargados del centro penal para emitir la respectiva carta de libertad y en este caso, pues obviamente que la persona quede exonerada de toda responsabilidad y que pueda nuevamente reinsertarse en la sociedad. Lo más importante es que esa carta de libertad siempre se guarde. Siempre es bueno tenerla guardada por cualquier eventualidad en el futuro, porque muchas veces en algunas bases de datos aparece que la persona tiene algún tipo de antecedente o que está cumpliendo alguna sentencia y no se le borra. Es importante limpiar todo eso. Es importante limpiar los antecedentes. Excelente. Abogado, ahora, ¿cómo se puede interponer una denuncia en el país? ¿Se puede hacer vía telefónica, se puede hacer vía escrito o tiene que apersonarse personalmente la persona a una instancia? Sí, las denuncias en este caso se pueden recibir ahora a través de la línea del 911. Todos los ciudadanos que tengan algún tipo de ventaja en relación a la afectación de un bien jurídico personal, ellos pueden interponer su denuncia directamente vía telefónica al 911. Al 911. Es una línea gratuita donde usted llama y pone su denuncia en cualquier incidente y en un promedio de tiempo de 10 a 15 minutos se le presta auxilio de parte de la autoridad. Pero también puede la persona poner la denuncia directamente en la Policía Nacional. La Policía Nacional es el encargado también de recibir las denuncias y en algunas oficinas del Ministerio Público a nivel nacional también el Ministerio Público recibe denuncias para determinadas circunstancias o determinados delitos en los cuales se debe de prestar atención inmediata. Entonces hay unidades especializadas en el Ministerio Público, también la policía las tiene para poder recibir denuncias, al igual que este sistema integrado que se llama 911. ¿Los organismos de derechos humanos también sirven para poder interponer una denuncia? Los organismos de derechos humanos sirven para interponer una denuncia. Estos organismos de derechos humanos, por la misma institucionalidad, a veces no están, el CONADE no está en todos los sectores del país, pero lo más inmediato es que la denuncia puede interponerse de forma verbal o de forma escrita ante cualquier eventualidad que un ciudadano pueda en este caso sufrir. Ahora hablando de los menores de edad, abogado, cuando un menor de edad es detenido por un hecho delictivo, ¿cuál es el procedimiento? Este no es el mismo que con una persona que ya tiene la ciudadanía hondureña, por decirlo así. No, en las circunstancias de los menores de edad es más delicado,
Recuerde que las personas que son menores infractores o que están en estas circunstancias de haber cometido un ilícito penal, no pueden ellos, obviamente, acusarse mediante procedimiento del enjuiciamiento de adultos. Hay una ley especial que es el Código de la Niñez, donde establece los parámetros por los cuales una persona que ha sido, en este caso, considerada que ha cometido una infracción penal, entonces pueda seguírsele un tratamiento en base a los juzgados de la niñez. No es en los juzgados penales, como comúnmente nosotros conocemos, sino que es en los juzgados de la niñez. En la mayor circunstancia de gravedad, una persona no puede estar, un menor de 18 años y mayor de 12 no puede estar presa más de 8 años. Pero ese concepto de preso que se mal utiliza es una medida es una medida de internamiento que se le da, una detención que se le da al que es considerado menor. Pero en la mayor casos que se dan en la vía penal de niñez, todos los casos estos terminan con algún tipo de reparación, con algún tipo de ayuda psicológica o de tratamiento que no signifique que al menor se le tenga internado. Es decir, que un menor de edad no puede ir a una penitenciaría, sino que ir a un centro de rehabilitación. Tiene que ir a un centro de rehabilitación y reinserción, pero son distintos porque es una modalidad esencialmente de niñez. Excelente. Abogado, ¿y qué son los delitos en flagrancia? ¿Cómo están tipificados ellos? Estos delitos de flagrancia, recordemos nosotros que son aquellas circunstancias delictivas que se cometen y que en el momento de la ejecución la persona es capturada. Entonces, no es que existen delitos de flagrancia como tal, sino que cuando se está cometiendo un delito, la persona es capturada, entonces se le dice se le capturó flagrante. Como estamos en este programa de televisión, tratamos de utilizar palabras un poco no tan técnicas, porque a veces los abogados tendemos a hablar demasiado y no se nos logra entender. Por eso es que tratamos de utilizar palabras sencillas y palabras que son de bastante conocimiento profano de toda la población para que podamos ubicarnos. Pero el término flagrante solamente significa eso, que usted está cometiendo un delito, cometió un delito una persona y en el momento de la comisión del delito se le captura. Entonces a eso se le llama circunstancia de delito de flagrante. Ahora es un procedimiento expedito, se va a un juicio expedito para poder acusar a esta persona que no es el procedimiento normal. Excelente, tenemos llamada desde Olancho. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Buenos días, caballero. Sí, me llamo Alberto. Buenos días, don Alberto. Bienvenido al programa Entre Juristas. Sí, quiero platicar con el abogado. Quiero hacer una pregunta. Con mucho gusto, don Alberto. Vaya pues. Sí. ¿Aló? Haga su pregunta, don Alberto. Sí, mire, abogado, disculpen. Yo tengo un problemita. Dice que tengo un muchacho que estaba en el ejército. Entonces, él se enfermó y lo atendieron en el hospital militar y le dieron una orden que no podía hacer trabajos pesados en el batallón, ¿va? Entonces el jefe no quiso, lo llevaba siempre así y se desmayaba. Entonces él se quedó faltista por enfermedad porque padece del corazón, pero hace 3 años, y entonces ahora me lo tiene con orden de captura porque él se quedó faltista con enfermedad y ya me lo agarraron y lo llevaron preso y pagué una multa de 700 y pico de pesos y lo soltaron y que el ministerio, que es de gratis, los abogados le iban a dar la carta de libertad y no le dieron nada, solo en el batallón le dieron una carta de libertad provisional. Aquí la tengo. Y allí volví yo al batallón ahorita y entonces me dijeron que tenía orden de captura porque que me dijeron que pusiera un abogado para que sacara la carta definitiva. Y yo le dije a la juez que me la dé porque soy pobre y él se metió voluntario y ahí se enfermó. Entonces, él está fracturado y padece del corazón. Tengo todos los papeles del batallón del hospital militar, donde el doctor le ordena que haga trabajos livianos y no lo cumplieron. Y entonces se quedó faltista porque se desmayó, casi lo mata un bus. ¿Qué puedo hacer en eso? Mire, porque tiene orden de captura. Y la carta de libertad ya hay como 3 años que se la dieron, pero es provisional. Se la dieron en el juzgado cuando pagué el dinero ahí en el batallón. Se pone un tren en el Gran General, con cuartel, no hay cómo se llama ahí. ¿Cómo se llama? Cuartel General. Dele volumen. Sí, me escucho. Sí, le escucho. Mire, ¿su hijo fue juzgado por un tribunal militar o fue juzgado por un tribunal común ahí en la ciudad en la que usted está? Sí.
él le tienen orden de captura porque le dieron una carta provisional. ¿Dónde vive usted? Yo estoy en Olancho. ¿En qué ciudad? ¿En qué departamento? Estoy ¿En qué acá municipio? en Becerra. ¿En qué municipio? Becerra. En Becerra. En San Francisco de Becerra. Sí. Le queda más cerca a Juticalpa, ¿verdad? Sí. Sí. Mire, le recomiendo que vaya a la defensa pública, por favor. Abóquese a la defensa pública de ahí de Juticalpa. La defensa pública está ahí cerca donde están los juzgados, para que le pueda llevar el caso a una persona que sea un abogado. Ya fui. ¿Qué le dijeron a la defensa? No, ya fui y me dijeron que era ya que tenía que arreglar en Tegucigalpa. ¿En Tegucigalpa? Sí. Ajá. Bueno, lo más recomendable entonces es que trate de hacer el esfuerzo de buscar el auxilio de un profesional de derecho que le pueda orientar en este caso, o directamente comparecer ante las oficinas del CONADE que están ubicadas acá también en Tegucigalpa, para que le puedan llevar el caso. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias a don Alberto por su comunicación, y luego de la llamada de don Alberto desde Olancho hacemos nuestra primera pausa. Continúen en el programa Entre Juristas. Este domingo, las Panteras Negras del Atlético Independiente van por el pase a semifinales de la Liga Nacional de Ascenso. El estadio Roberto Martínez Ávila de Ciguatepeque será el escenario del juego de vuelta de los cuartos de final ante el Atlético Choloma a las 5 de la tarde. Precios: general 100 lempiras, palco 160 lempiras, niños 10 lempiras. Este domingo todos con el Atlético Independiente. Te invita la Junta Directiva y Cubo TV, el canal oficial de las Panteras Negras. Transmisión exclusiva a nivel nacional desde las 4:30 de la tarde por Cubo TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Locos, rebos, águilas, ciclones, mimados, no importa cómo se les diga, son los aficionados del mejor equipo del mundo, el Motagua. Y por ustedes, Cubo TV les trae su nuevo programa, Locos por el Motagua. Todos los domingos a las 12 mediodía. El primer programa deportivo dirigido por aficionados motagüenses. ¡Aguante Motagua! ¡No te lo pierdas! ¡Locos por el Motagua! Solo por Cubo TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Levántese temprano y disfrute junto al Halcón 01 de un recorrido por las calles del sabor. Llegaremos hasta el Food Court de los Pobres para resaltar nuestra rica y variada gastronomía y así deleitar hasta el más exigente paladar con deliciosas baleadas recién salidas del comal, suculentas burritas, pan con frijoles, café humeante, osmil, horchata y hasta el más delicioso pozol. Acompáñenos de lunes a viernes solo por Cubo TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Continuamos. Bien, estamos de regreso en su programa Entre Juristas, el programa oficial del Colegio de Abogados de Honduras. Estamos dialogando con el doctor en Derecho Penal, el abogado Hermes Ramírez Ávila, justamente sobre Derecho Penal. A usted, amable
audiencia que ya nos está llamando a los números 2239-3007 y a los números de WhatsApp 9437-5717 y 9437-5600. Continúen escribiéndonos en esos números o llamándonos a los números indicados. Abogado, ya en esta segunda parte del programa vamos a hablar sobre los delitos contra el honor. ¿Cuáles son los delitos contra el honor que están tipificados en el Código Penal? Bueno, en esencia, los delitos contra el honor se clasifican en los delitos que tienen que ver con injurias y el otro que tiene que ver con calumnias. Las injurias son consideradas acciones de menosprecio, de descrédito o de rechazo que generalmente las personas emiten. Cuando usted le dice a una persona por determinadas circunstancias, vos negro, vos flaco, vos gordo, entonces usted está emitiendo una expresión especialmente de rechazo o una circunstancia de menosprecio. Esas se consideran injurias. Y las calumnias son distintas porque las calumnias son las falsas imputaciones de un delito. Cuando usted le dice a la persona ladrona, estafeta, entonces usted le está violador, usted le está diciendo que esta persona cometió un delito en este caso. Ambos delitos, si se manifiestan a través de forma pública, se dirigen a una gran cantidad de personas, o se hace por las redes sociales, o se hace por un medio de comunicación, entonces se convierte en un delito de difamación. Entonces, injurias constitutivas con la agravante está la difamación y tanto la calumnia también que pueden repercutir en la difamación. Ambas en el actual código representan en este caso circunstancias de reproche donde la persona tiene que eventualmente enfrentarse a un juicio penal para poder determinar si fue responsable o no y en este caso pues pagar con prisión. En la orientación del nuevo Código Penal que se está discutiendo en el Congreso es sacar esas figuras delictivas para que se conozcan por el ámbito civil. Pero nosotros vemos con bastante claridad el tema en relación a que lo que sucede con estas dos figuras o con estos dos delitos es que se le daña el honor a la persona. El honor es un bien jurídico, es un derecho que tenemos todas las personas, indistintamente de la consideración económica o indistintamente de la consideración étnica o racial que nosotros tengamos, o de cualquier género. Todas las personas hondureños y extranjeros que habitan en el país, la Constitución les salvaguarda y les protege ese derecho al honor. El honor tiene dos dimensiones, el honor objetivo y el honor subjetivo. El honor, en este caso objetivo, se le denomina a este honor como aquellas circunstancias de cómo me ve la sociedad a mí. Y en este caso a eso se le conoce como la reputación. Y en el honor subjetivo, que es cómo yo me ubico frente a la sociedad, en este caso la autoestima, se le denomina eso. Ambas pueden ser lesionadas por cualquier tipo de circunstancia. Excelente, tenemos llamadas de San Pedro Sula, de la capital industrial. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Me llamo Antonio Gutiérrez. Buenos días, don Antonio, bienvenido al programa Entre Juristas. Sí, fíjese que tengo una pregunta ahí para el abogado. Hágala, fíjese con mucho gusto. Fíjese que yo tengo 26 años de trabajar en una empresa y resulta que la empresa ya tiene 5 años que no me hace aumento y me tienen así como ignorado. No sé si eso es un delito o espero. ¿Qué puedo hacer en este caso? No, ese no es delito. Lo que usted puede en determinada circunstancia interponer es una denuncia para que un inspector de la Secretaría de Trabajo lo acompañe y verifique cuál es el estatus laboral que usted tiene dentro de la empresa. Sobre todo si existe algún tipo de mecanismo interno dentro de la empresa donde ustedes le han, en este caso, atropellado sus derechos. Entonces yo le recomendaría que fuese a la Secretaría de Trabajo y que usted pida la asistencia de un inspector de trabajo. Hay una ley de inspección de trabajo que lo puede respaldar directamente. Bien. Muchas gracias, abogado. A la orden. Bien, muchas gracias a nuestro televidente por su comunicación. A los demás televidentes también decirles que pueden llamarnos a los números 2239-3007 o escribirnos a los números de WhatsApp 9437-5617 y 9437-5600. Abogado, ahora hablemos de la figura del procedimiento abreviado. Un televidente lo mencionó, pero ¿qué es el procedimiento abreviado? Este procedimiento abreviado es una medida de simplificación procesal. Cuando usted en determinado momento no quiere continuar su juicio hasta la etapa final, que es el juicio oral y público, y usted reconoce que acepta los hechos por los cuales se le está, en este caso, siguiendo una acusación penal,
entonces usted opta por un procedimiento que se llama procedimiento abreviado para buscar que el Ministerio Público que lo está acusando le reduzca el juez en una sentencia la pena eventual a la que usted se enfrenta. Esa reducción puede ser de un cuarto de pena o de un tercio de pena, dependiendo el delito, pero conlleva la aceptación de la responsabilidad de parte del imputado para obtener de forma más pronta, en este caso, una sentencia, y que en esta sentencia, pues, como uno de los beneficios, se le pueda reducir la condena. El procedimiento abreviado es positivo porque le ahorra recursos al Estado, abogado. De alguna u otra forma le ahorra recursos al Estado, pero recordemos nosotros que son dos circunstancias. Muchas personas a veces no han cometido delito, y por querer salir rápido del problema aceptan el consejo de que se vaya por procedimiento abreviado la persona del juicio y que directamente ellos puedan, en este caso, obtener una sentencia condenatoria un poco más pronta. Recordemos nosotros que lo importante aquí es sopesar cuál es el grado, en este caso, de responsabilidad que tiene la persona versus el derecho a la defensa que tienen todos los ciudadanos. Todos los hondureños tenemos el derecho a la defensa. Por lo tanto, es necesario buscar una asistencia jurídica técnica que sea oficialmente de parte del Estado, que es la defensa pública, o ya sea abogados privados que directamente nos puedan aconsejar en estos casos. Ahora, abogado, cuando un juez dicta una medida que es distinta a la prisión preventiva, ¿qué significa esto? Cuando un juez dicta una medida que es distinta a la prisión preventiva, entonces esto significa que en un procedimiento penal usted puede escuchar su juicio en libertad. Es decir, que se le va a continuar un juicio, pero que va a escucharlo en libertad y va a estar sometido a otras medidas diferentes. Por ejemplo, la notificación en los juzgados de forma periódica, la prohibición de salir del país, evitar que usted se le acerque por determinadas circunstancias a la víctima, ya sea en su lugar o centro de trabajo. Entonces hay varios factores por los cuales una persona en algunos delitos no va en prisión preventiva y opta, en este caso, el órgano jurisdiccional por dictarle otro tipo de medida distinta. Excelente, abogado. Y justamente, abogado, usted al inicio del programa hablaba de cómo se limpian los antecedentes penales y justamente una televidente nos escribió diciendo que si puede volver a repetir cómo es que se limpian ellos. Sí, recordemos nosotros que hay que diferenciar si son antecedentes policiales o si son antecedentes penales judiciales. Los antecedentes penales judiciales están directamente ligados a una base de datos que tiene el Poder Judicial, que tiene la Corte Suprema de Justicia. Si usted tiene esos antecedentes y le aparece la sentencia, mediante un trámite con el juez de ejecución, mediante la Carta de Libertad, hace un trámite interno y directamente la unidad de antecedentes judiciales le borra ese antecedente. Pero si lo que usted tiene no fue un caso judicial, sino que nunca se le llevó al juzgado, nunca la persona estuvo sometida a un proceso penal y lo único que tiene fue una denuncia en los antecedentes policiales, que son los que tiene la Policía Nacional, por cualquier circunstancia, muchas personas pasan años con un antecedente en su hoja manchado por algún escándalo público, por algún tipo de detención por embriaguez, o por disparos al aire, o por violencia doméstica, o porque le subía el volumen mucho en la colonia, entonces lo denunciaron los vecinos. Si usted tiene su antecedente policial manchado, lo que tiene que realizar es una gestión interna dentro de la Secretaría de Seguridad para poner en pasivo esos antecedentes y que le borre ese antecedente mediante obviamente un procedimiento interno. Se emite una resolución, usted tiene que llevar a la persona que lo denunció, o si no, comprobar que no se le persiguió el delito en determinadas circunstancias, que usted no cometió ningún otro tipo de infracción, para que se le pueda declarar con o sin lugar la solicitud que usted le hace a la Secretaría de Seguridad para poner en pasivo ese antecedente. Lo más importante es saber diferenciar las dos circunstancias, porque uno lo da la policía y otro lo da el Poder Judicial. Bien, excelente. Teníamos una televidente que creo que acaba de colgar de Nacaome. Ahora vamos a la colonia Izaguirre. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, con la fiel oyente Ana Gómez. Buenos días, doña Ana Gómez. ¿Cuál es su consulta? Mire, la consulta es que yo quiero preguntarle al abogado qué se puede hacer con una persona que tiene un montón de empleados trabajando y no tienen derecho ni aguinaldo ni salario, sino solo les pagan 300 lempiras al día, pero hacen más de horas extras y no se las pagan. Y va allí el Ministerio de Trabajo, no va ni Salud Pública ahí. Entonces, ¿qué se puede hacer con esas personas? Ella tiene compradas a todas las personas ahí.
¿Qué se puede hacer para actuar con esa persona por los derechos de cada empleado? Y hay un montón. Bueno, lo que se puede hacer ahí es solicitar que un inspector del trabajo pueda directamente visitar o hacer una inspección ahí en el centro de trabajo donde están todas estas personas. Ese trámite se hace directamente en la Secretaría de Trabajo, donde hay una dirección de inspección laboral, que ellos son los que conocen estos casos. Si no obtiene usted ningún tipo de asistencia directamente en la inspección del trabajo, entonces lo más recomendable es que busque el asesoramiento de un abogado que pueda permitir respaldar a los trabajadores en estas gestiones. Obviamente no es nosotros conocemos aspectos generales del derecho del trabajo, no es nuestra especialidad, pero sí le recomiendo yo que busque la Inspectoría de Trabajo o un profesional de derecho para que les pueda ayudar. Vaya, pues. Gracias. Bueno, muchas gracias a doña Ana Gómez por su comunicación de la colonia Izaguirre, abogado Hermes. Ahora hablando más de su gestión como director del Centro de Capacitación del Colegio de Abogados de Honduras. Durante este año, desde que se emitió esa noticia del nuevo Código Penal, el Colegio de Abogados de Honduras, por medio del Centro de Capacitación, se ha actualizado y justamente ha brindado capacitaciones a nuestros agremiados. ¿En qué han consistido esta capacitación? Bueno, han existido aproximadamente más de 1.600 colegas que han sido capacitados a nivel nacional en distintos módulos de formación del nuevo código, que lo que busca es tratar pues de ponernos al día con el estudio en esta nueva herramienta que ya el Congreso ha decidido ponerla en vigencia en mayo del 2020. Entonces son módulos que se están realizando a nivel nacional. Precisamente este mismo fin de semana se están realizando capacitaciones en La Paz, se están realizando capacitaciones en Tela, en Puerto Cortés y también algunas en Occidente, para poder darle continuidad a la formación de los distintos colegas a nivel nacional. Esto con el objetivo de que nuestros agremiados se actualicen y tengan las aptitudes para poder utilizar esta nueva normativa legal en el país. Sí, correcto. Recordemos nosotros que lo importante acá es que el colega se aboque a las capacitaciones, que podamos todos estudiar el código. El código tiene aspectos positivos, hay otros aspectos que han generado polémica en la sociedad, pero es en una eventualidad que el código va a ponerse en vigencia en mayo y por lo tanto el recorrido que hagamos en estos meses de formación académica nos va a permitir a nosotros aplicar de manera más eficiente la normativa. Excelente. Y han habido capacitadores por decirlo así, de gran trayectoria en derecho penal. ¿Cuáles han sido ellos, abogado Hermes? Hemos tenido varios. El abogado Félix nos ha ayudado, el abogado Sergio Mejía, connotado profesional, coordinador también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Departamento Penal. El abogado Marvin Mejía nos ha acompañado. También nos ha acompañado el abogado Aníbal Izaguirre, fiscal del Ministerio Público de Carrera, el abogado Juan Rafael Cerritos. Han habido varios abogados que nos han acompañado. Excelente. Tenemos comunicación desde Nacaome Valle. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Con Germán Barahona, hermano. Buenos días. Sí, mire, quiero consultar al abogado que tengo un problema con un hijo. Díganos. ¿Aló? Díganos, sí. Mi hijo le quedó altita del Comando de Apoyo del Cali, el 2004. Del 2004, él hace buenos días. Sí, él le quedó... ¿Aló? Sí, le escuchamos. Yo creo, bájele el volumen al televisor, amable televidente, para que solo se escuche la llamada que está haciendo por su celular. 2009, ¿aló? ¿Me escuchamos? Le escuchamos. Sí, el 2009 él fue la cantante penal de poner la captura. ¿Tiene orden de captura desde el 2009? No, la voy a caer antes de penal en la Caome y salió con orden de captura, se tuvo un premio, lo sacamos. Y entonces viene él, sacó la vida, lo sacamos bajo fianza, lo sacó la vida en 2015, 2016, 2017, y ahorita que viene de Estados Unidos tiene orden de captura y él parece de una ley crónica, ¿me entiendes? ¿Qué puede el abogado? Sí, tiene que ir a la defensa pública para que le puedan brindar una asistencia gratuita. Y el problema es que él está sentenciado a 22 días de cárcel, tiene que cumplir los 22 días y él tiene una enfermedad crónica, una ley crónica él. ¿Y por qué no conmuta o no va directamente a juzgado a buscar un pagar para no ir detenido? Si la condena de prisión fue algún motivo, de alguna circunstancia de un juzgado de paz, que son consideraciones delictivas menores, entonces perfectamente... Le dieron la visa a él y tranquilo fue a Estados Unidos, ya cuando viene en el avión, ahí lo agarraron en el aeropuerto de San Pedro Sula y
Lo tuvieron toda la noche esposado y por lástima por ellos le dejaron venir, no lo remitieron a un juzgado. Ah, ya. No, pero en este caso tiene que intentar solventar este problema con el expediente directamente ahí en Nacaome con la defensa pública para que le pueda ayudar. Es la única, por lo menos es la única vía que tiene más acceso a usted. Le recomendaría que fuese el día lunes a buscar la asistencia de un defensor público para que le pueda brindar mayor colaboración. Bueno, gracias. Bien, muchas gracias a nuestra llamada de Nacaome. Y ahora vamos a esta noticia, y es que la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, presidida por la abogada Anibelinda Ochoa Medrano, colocó el viernes anterior la primera piedra para la construcción del capítulo de Intibucá en el departamento que lleva el mismo nombre. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta del Colegio de Abogados de Honduras? Lo tenemos aquí en el programa Entre Juristas. Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras colocó el viernes 8 de noviembre la primera piedra para la construcción del capítulo de Intibucá, ubicado en el departamento que lleva el mismo nombre. La inversión realizada en esta obra es de 1 millón de lempiras y el proyecto está planificado para construirse en 6 meses, comenzando su funcionamiento en abril del año 2020, en donde se beneficiarán directamente una membresía de más de 260 profesionales del derecho. La realización de este proyecto es también un cumplimiento por parte de la Junta Directiva Nacional a una disposición establecida en la Asamblea General 2019 titulada Raúl Medina Reyes, realizada en Santa Rosa de Copán, donde se le otorgó la facultad por unanimidad de los votos de los asambleístas presentes que aquellos fondos generados en el presente año puedan ser utilizados para la realización de obras y el mejoramiento de algunos capítulos a nivel nacional. La presidenta del Colegio de Abogados de Honduras, la abogada Anibelinda Ochoa Medrano, recalcó la alegría que este acto histórico de la colocación de la primera piedra para la construcción de este inmueble causa para todo el gremio de profesionales del derecho, en especial los abogados que radican en la zona occidental. Es un día de fiesta para todos los abogados en el capítulo de La Esperanza, profesionales del derecho que van aumentando el número estadístico al servicio de la ciudadanía de esta zona y también de otros lugares del país, en virtud de que nos permite nuestra profesión podernos trasladar a toda Honduras en donde podemos ejercer la profesión. Hoy la Junta Directiva Nacional, en confianza de todos los agremiados que han hecho sus pagos mensuales de sus cuotas, el ahorro que se ha estado realizando para poderles devolver a los agremiados hoy en un acto histórico, colocamos la primera piedra para que se realice la construcción del capítulo en La Esperanza en Intibucá, y próximamente en otras fechas también tendremos una visibilización para devolver todos esos fondos a los agremiados de diferentes capítulos, otorgándoles algunas mejoras a las instalaciones, haciendo entrega de equipo para capacitación y otros servicios a favor de los agremiados. Así que nos sentimos alegres y seguimos trabajando hasta el último día de nuestra gestión para darles a ustedes las mejores condiciones para el ejercicio profesional desde la óptica gremial. Podemos devolverles a cada uno de los capítulos y este es parte del cumplimiento que les vamos a estar haciendo a todos los agremiados a nivel nacional. Invitación para que confíen en un nuevo colegio de abogados en donde la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo el trabajo transparente y honesto es el que nos está dando la oportunidad de retribuirles a ustedes como abogados y abogadas. Por otra parte, el presidente del capítulo de Intibucá, abogado Mario Pineda, recalcó la importancia en el manejo transparente y ahorrativo que ha realizado la actual Junta Directiva Nacional, lo cual se transmite en la construcción de obras que generan beneficios para los agremiados, sus familiares y la sociedad en general. Pues agradecido primeramente con Dios, con la Junta Directiva Nacional presidida por la abogada Anibelinda Ochoa, por haber venido a la colocación de la primera piedra y por el otorgamiento de los fondos necesarios de 1 millón de lempiras para la construcción del Colegio de Abogados de La Esperanza Intibucá. Creemos que este es un proyecto que va a venir a beneficiar a cada uno de nosotros como agremiados de Intibucá. Creemos que este es un proyecto anhelado
y nuestra gestión pues fue una de las promesas que se hizo para que poder gestionar ante las autoridades nacionales para que pudieran darnos los fondos para poder realizar este proyecto. Hoy nos sentimos satisfechos porque comenzamos quizás una ardua labor de 6 meses de construcción, pero que sabemos que va a tener mucho beneficio no solo a la comunidad de abogados de Intibucá, sino que también a toda la comunidad y la sociedad de Esperanza. Creo que hemos tenido respuesta favorable en el sentido de que la Junta Directiva Nacional nos ha demostrado su austeridad en primer lugar, el orden de las finanzas, que es una de las partes esencial y fundamental para que se puedan lograr este tipo de proyectos y además de eso garantizarle los derechos a cada gremiado a nivel nacional. Creo que la Junta Directiva Nacional ha hecho una gran labor en ese sentido y creo que al finalizar esta gestión, una de las cosas importantes de resaltar de esta gestión de esta Junta es el saneamiento de las finanzas del Colegio de Abogados de Honduras. En la ceremonia participaron los distintos miembros de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, entre ellos la presidenta de la institución, abogada Anibelinda Ochoa Medrano, vicepresidenta, abogada Ivette Albertina Benítez Erazo, vocal segunda, abogada Erleni Hernández Elenkov, vocal tercero, abogado Omar Giovanni Amador Zúñiga. Asimismo, al evento asistieron el secretario abogado Arnold Contreras Galdames, prosecretario abogado Byron Alexander Díaz Ruiz, fiscal abogado Ramón Enrique Barrios Maldonado, fiscal suplente abogado José Efraín Briceño y el tesorero suplente abogado Nelson Ovidio Lara Erazo. Mediante estas actuaciones, la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras demuestra su compromiso con los profesionales del derecho, generando proyectos que beneficiarán a todos los abogados a nivel nacional. Para el programa Entre Juristas, informó Juan José Ali. Bien, y ahí está el manejo transparente y responsable de la administración que ha hecho la actual Junta Directiva Nacional para la construcción de este capítulo de Intibucá, que primero Dios se finalizará en abril del próximo año, beneficiando a la sociedad de esa parte del país y también a los profesionales del derecho, más de 260 como lo referíamos en la nota que cuenta la membresía en esa ciudad. Abogado Hermes Ramírez, ya entrando en la recta final de nuestro programa, agradecemos su participación y felicitarlo también por las capacitaciones que están realizando, ya que esto fomenta que nuestros profesionales del derecho estén aptos para poder ejercer con todas las actitudes y aptitudes necesarias que esta carrera lo exige en los tribunales de la República. Bueno, muchas gracias. Agradecer sobre todas las cosas a la licenciada Xiomara Castellón, también a Catherine Galo, que son las dos abogadas que nos están colaborando en el centro de capacitaciones, a nuestros distinguidos capacitadores, facilitadores a nivel nacional que nos están prestando la colaboración, a los presidentes de capítulo que también de forma muy amable nos han brindado los espacios y sobre todo invitar a los colegas a que se continúen formando. Es para nosotros un placer trabajar de forma ad honorem para el Colegio de Abogados de Honduras y hacerlo de la mejor manera. Excelente, y bueno, saludar de nuevo a nuestras compañeras Xiomara Castellón y Catherine Galo, que sin ellas no es posible a veces realizar tantas capacitaciones. Es correcto, a nivel nacional. Excelente, y antes de despedirnos vamos con unos saludos. Primero para Jessica Abigail Aguilar García, quien es fiel televidente de nuestro programa Entre Juristas, y también para la catedrática Ariel Valeriano, un saludo muy especial para ella y un saludo súper especial para la licenciada Tania Paricio. Le mandamos un fuerte abrazo y un beso, ya que ella está de cumpleaños. Y le deseamos todo lo mejor, que Dios la bendiga. Ella forma parte del equipo de Cubo TV y dicen que se levanta muy temprano a preparar todas las noticias de estos programas que a usted tanto gustan y a toda la población. Entonces le mandamos un fuerte saludo y un beso y que pase un muy feliz cumpleaños y que Dios la bendiga. Ya entrando en esta recta final, solo nos queda despedirnos y decirles a usted, amable televidente, que todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de la señal de Cubo TV, el canal de mayor crecimiento en el país, puede sintonizarnos, ya que el Colegio de Abogados de Honduras está abriendo esta vinculación con la sociedad, trayendo profesionales así de buenos como el abogado Hermes Ramírez Ávila para poder brindarles orientación jurídica en todas las consultas que ustedes tienen. Sin más que agregar, nos despedimos. Agradecemos al equipo técnico de Cubo TV que hace esta labor posible. Ángel Camacho, justamente nuestro compañero que siempre está ahí al pie de la bandera. Y sin más que agregar, les deseamos un feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Continúe por la señal de Cubo TV. Listo, abogado.